En una mañana abarrotada, una estudiante universitaria pobre iba sentada en un vagón de metro lleno hasta los topes. Apenas unos momentos antes, había terminado un agotador turno temprano en una cafetería. Le dolían las piernas y las suelas de sus zapatos gastados apenas se mantenían unidas. Pero cuando vio a un hombre anciano que parecía visiblemente exhausto e inestable, la joven se levantó en silencio de inmediato y le cedió su asiento soportando el dolor durante el resto del trayecto. Lo que no sabía era que aquel anciano era en realidad un multimillonario, y que ese único momento cambiaría su futuro de maneras que jamás habría imaginado. Antes de continuar, dinos qué hora es y desde dónde nos estás viendo. Suscríbete y anímate porque mañana tengo algo extra especial para ti. El vagón del metro se sacudió hacia adelante repleto de la multitud del lunes por la mañana, en el centro de Austin. Sara había logrado conseguir un asiento cerca de las puertas centrales, tras subir 3 paradas antes. Una pequeña victoria después de estar despierta desde las 4:30 de la mañana, trabajando el turno de desayuno en una cafetería, antes de correr hacia su clase de las 8:00. Se sentó con la mochila sobre el regazo con los pies palpitándole dentro de unas zapatillas gastadas que había pegado de nuevo apenas una semana antes. La suela volvía a despegarse. Podía sentirlo incluso sentada. Su uniforme de la cafetería estaba apretujado dentro de la mochila reemplazado por unos vaqueros y un suéter fino de tienda de segunda mano, con un pequeño desgarrón bajo el brazo. Cuando las puertas se abrieron en la estación Capital, otra oleada de pasajeros se empujó hacia el interior. Sara levantó la vista de su cansancio y lo vio. Un hombre anciano subió al tren lentamente, dudando apenas un segundo de más, como si no supiera dónde pararse. Vestía un traje color carbón caro, perfectamente entallado con zapatos de cuero pulidos y una corbata de seda que desentonaba en el vagón abarrotado. Pero su apariencia no podía ocultar lo que realmente le llamó la atención. Su rostro estaba pálido, demacrado, profundamente cansado de una forma que sugería algo más que una mala noche de sueño. Se aferraba al pasamanos cerca de las puertas con una mano, los dedos rígidos, el cuerpo balanceándose ligeramente cada vez que el tren daba un tirón hacia adelante. Por un momento pareció desorientado con la mirada desenfocada, como si el ruido y el movimiento lo sobrepasaran. Parpadeó lentamente, apretó la mandíbula tratando de estabilizarse sin llamar la atención. Sara miró alrededor. La gente miraba sus teléfonos, deslizaba titulares, pasaba de largo como si él no estuviera allí. Nadie se movió. Nadie ofreció ayuda. Miró su asiento, el banco estrecho que había agradecido conseguir. Ya llevaba 3 horas de pie en la cafetería. Le dolía la espalda, los pies le ardían. Aún tenía clases hasta las 3, y luego otro turno que la mantendría de pie hasta bien entrada la noche. Y aún así, al ver al anciano luchar en silencio por mantenerse erguido, tratando de no parecer perdido, tratando de no caer, sintió que algo se le apretaba en el pecho. Podía fingir que no lo veía. Nadie la juzgaría. Nadie siquiera lo notaría. Pero pensó en su madre, en la forma en que Linda Mitchell siempre se detenía a ayudar, incluso cuando ya no le quedaba nada que dar. Incluso cuando su propio cuerpo le fallaba limpiando casas, hasta que su corazón literalmente se rindió en el suelo de la cocina de otra persona. Sara sintió el peso de esa decisión caer sobre ella. Conservar el asiento y preservar la poca energía que le quedaba, o levantarse y sumar más horas de dolor a un día ya lleno de él. Sus pies gritaban. La parte baja de la espalda tenía ese dolor profundo que significaba que estaría adolorida durante días. Tenía un examen de química el miércoles para el que no había estudiado lo suficiente porque había tomado un turno extra para enviarle a Marcus $20 para sus zapatillas de baloncesto. Cada parte de su cuerpo le decía que se quedara sentada, pero la voz de su madre era más fuerte. Cariño, todos cargan con algo pesado. La pregunta es qué clase de persona quieres ser. Sara se puso de pie. Disculpe, señor, dijo en voz baja. ¿Le gustaría sentarse? Los ojos del hombre se enfocaron en ella, unos ojos gris azulado que habían visto muchos años. Estudió su rostro por un momento, y Sara se sintió de pronto cohibida por las ojeras bajo sus propios ojos,
por la forma en que llevaba el cabello recogido en una coleta apresurada. «Es muy amable de su parte», dijo. Su voz era medida culta, pero no podría quitarle su lugar. «Me bajo en 2 paradas de todos modos». Sara mintió. Le quedaban 6 paradas más. «Por favor, parece que lo necesita más que yo». No era del todo cierto. Probablemente lo necesitaban por igual. Pero algo en su rostro, el agotamiento profundo que había allí, la soledad que reconocía de su propio espejo, la hizo insistir. El hombre dudó, luego asintió lentamente, y se movió hacia el asiento acomodándose con los movimientos cuidadosos de alguien cuyo cuerpo ya no obedecía del todo. «Gracias», dijo mirándola. «De verdad es muy amable». Sara sonrió y volvió hacia el poste central agarrándose del pasamanos superior, mientras el tren ganaba velocidad. De inmediato el dolor en los pies empeoró. Cambió el peso de un lado a otro, intentando encontrar una postura que no doliera. 6 paradas más. Podía aguantar 6 paradas más. Ella no sabía que el hombre al que acababa de ayudar valía más de $3,000 millones. No sabía que se llamaba William Harrison, que era dueño de la mitad del sector inmobiliario comercial del centro de Austin, y que había construido su fortuna desde cero, a lo largo de más de 50 años. No sabía que no había usado transporte público en casi 20 años. Solo sabía que parecía cansado y solo, y sabía lo que su madre habría hecho. Eso era suficiente. El tren retumbaba a través de la oscuridad transportando a desconocidos que nunca conocerían los nombres de los demás, que nunca comprenderían el peso que cada persona cargaba, que tomaban pequeñas decisiones cada día que se propagaban de maneras que no podían imaginar. Sara cerró los ojos y respiró para soportar el dolor en los pies. Eran solo 6 paradas más. Podía hacerlo. William Harrison se sentó en el duro banco de plástico y sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Vergüenza. Vergüenza real, genuina. No la vergüenza performativa que había aprendido a mostrar en reuniones del consejo cuando se hablaba de despidos. No el arrepentimiento calculado que expresaba cuando un desarrollo desplazaba a familias de bajos ingresos. Vergüenza verdadera, de la que aprieta la garganta y quema los ojos. Aquella mañana había empezado mal. Su conductor había llamado enfermo a última hora con una voz que sonaba a enfermedad real. El servicio de coche de respaldo de William se había retrasado por un accidente en Mopac que había provocado kilómetros de tráfico detenido. Y tenía una reunión del consejo a las 9:00 que no podía reprogramarse. Una reunión en la que los puestos de trabajo de 500 empleados pendían de decisiones que se tomarían en las siguientes 3 horas. Así que hizo algo que no hacía desde 1997. Caminó hasta la estación de metro más cercana, rebuscó en su billetera la tarjeta de transporte que conservaba por razones que no sabía explicar, descubrió que de algún modo seguía siendo válida y subió al tren. Había olvidado lo que se sentía ser invisible. En su mundo, la gente se movía cuando él entraba en una habitación. Los asistentes anticipaban sus necesidades antes de que las expresara. Las puertas se abrían antes de que llegara a ellas. Los equipos de seguridad se aseguraban de que nunca tuviera que esperar, nunca tuviera que estar de pie, nunca tuviera que enfrentar incomodidad o inconvenientes. Pero aquí, bajo tierra, aplastado entre desconocidos que olían a café y estrés matutino, era solo otro anciano con traje. Nadie sabía que su firma en un solo documento podía crear o destruir empresas enteras. Nadie sabía que empleaba a 14,000 personas en 4 estados. Nadie sabía que la Fundación Harrison, establecida por su padre y mantenida por sus contadores, donaba millones a causas que él rara vez tenía tiempo de revisar. Y nadie le había ofrecido un asiento hasta ella. William estudió a la joven que ahora estaba de pie junto al poste central. Era pequeña, quizá medía 1,60 de piel oscura y ojos marrones expresivos, que guardaban un cansancio más allá de su edad. Su ropa estaba limpia pero gastada, el tipo de desgaste que viene de lavarla demasiadas veces, no de una moda deliberada. Su mochila tenía parches cosidos sobre desgarros. Sus zapatillas literalmente se estaban deshaciendo con la suela separándose del empeine. Y ella tenía dolor.
Podía verlo en la forma en que cambiaba el peso cada pocos segundos, en la manera cuidadosa en que se sostenía en la tensión alrededor de sus ojos. Había cedido su asiento cuando lo necesitaba tan desesperadamente como él. Probablemente más. El tren se balanceó y ella se aferró con más fuerza al pasamanos superior, los nudillos palideciendo. William la vio sacar un libro de texto de la mochila y equilibrarlo sobre el antebrazo. Química. Química orgánica avanzada. Subrayaba pasajes con un marcador amarillo casi seco, dejando marcas tenues en la página. Su padre había querido estudiar química. El pensamiento llegó sin avisar un recuerdo al que William no había accedido en décadas. Robert Harrison trabajando en la fábrica de neumáticos de Midland, regresando cada noche con las manos manchadas de negro por el caucho y los químicos. Pero los fines de semana sacaba libros de la biblioteca química, física, biología. Los leía en la mesa de la cocina mientras la madre de William cocinaba, y a veces le explicaba conceptos al pequeño William. Mira, hijo, todo en el universo sigue reglas. Solo tienes que aprender cuáles son. Robert Harrison había querido ser maestro profesor de ciencias, pero los maestros no ganaban lo suficiente para mantener a una esposa y 3 hijos en el oeste de Texas en los años 40. Así que fue a trabajar a la fábrica, pasando 42 años respirando vapores químicos y polvo de caucho, hasta que sus pulmones colapsaron cuando tenía 64 años. William tenía 31, entonces ya rico, ya exitoso. Había ofrecido ayudar a sus padres muchas veces a lo largo de los años, ofrecido comprarles una casa mejor pagar, para que su padre se jubilara antes, hacerles la vida más fácil. Su padre siempre se había negado. Estamos bien, hijo. Tú ahorra tu dinero, construye tu futuro. Eso es lo que queremos para ti. Así que William ahorró su dinero, construyó su futuro. Acumuló una riqueza más allá de cualquier cosa que sus padres hubieran imaginado, y ellos murieron sin beneficiarse jamás de nada de ello. Su padre a los 64 con los pulmones destruidos por décadas de exposición química. Su madre 2 años después, como si hubiera estado esperando permiso para seguirlo. En sus funerales William no lloró. Estaba demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado convencido de que la emoción era debilidad, y el duelo era algo que se programaba entre reuniones. Ahora sentado en un asiento del metro que una estudiante universitaria en apuros le había cedido por pura bondad, William sintió que las lágrimas le picaban en los ojos por primera vez en 42 años. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dio algo sin querer nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que él dio algo sin calcular el retorno de la inversión? La joven volvió a cambiar el peso haciendo una leve mueca. Un hombre grande con ropa de construcción pasó empujándola, casi tirándole el libro de texto de las manos. Ella lo atrapó, sonrió con disculpa como si hubiera sido culpa suya, y se pegó aún más al poste para hacer espacio. William sintió que algo se le retorcía en el pecho. No se había hecho más pequeño para nadie en 50 años. El tren continuó por el túnel, y William se quedó mirando su reflejo en la ventana oscura, un anciano de 73 años, aunque le decía a la gente que tenía 70. Su esposa Margaret había muerto 8 años atrás. Un cáncer que ni los mejores médicos ni los tratamientos más caros pudieron detener. Pasó sus últimos meses en una suite hospitalaria que costaba por día más de lo que la mayoría de las personas ganaba en una semana. Y aún así, murió sosteniéndole la mano y susurrándole. Ojalá hubiéramos pasado más tiempo viviendo y menos tiempo acumulando. En ese momento, él no había entendido lo que quería decir. Ahora sí. Su hijo Robert Jr., llamado así por su abuelo, pero en nada parecido a él, vivía en San Diego, y llamaba 2 veces al año. Navidad y el cumpleaños de William. Llamadas de 10 minutos en las que hablaban del clima y de cortesías genéricas, y nunca de nada real. Su hija Elizabeth no le había hablado en 11 años. No desde que él le dijo que dejara el negocio familiar para convertirse en profesora de química de secundaria era desperdiciar su potencial. No desde que dijo tu abuelo trabajó en una fábrica para que tú no tuvieras que luchar. Y aún así, quieres elegir la lucha. No desde que ella lo miró con los ojos de su madre y dijo,
El abuelo trabajó en una fábrica porque tenía que hacerlo. Yo elijo enseñar porque quiero. Hay una diferencia, pero tú nunca la entenderás. Ella había tenido razón. Él no lo había entendido. Pero al ver a esta joven permanecer de pie con dolor para que él pudiera sentarse, al verla estudiar química con un marcador casi seco, al verla hacerse más pequeña para que otros tuvieran espacio, empezaba a comprender. Su padre había establecido un pequeño fondo de becas antes de morir. Nada grande, solo $0.00 al año para que un estudiante de Midland pudiera asistir a la universidad, la beca conmemorativa Robert Harrison. William se había hecho cargo después de la muerte de su padre, había aumentado el fondo y había dejado que sus contadores la administraran durante 42 años. Esa beca había permitido que estudiantes cursaran estudios. 42 estudiantes que quizá no habrían tenido esa oportunidad de otro modo. Y William había firmado los cheques, sin conocer a ninguno de ellos, sin saber sus nombres, sin entender jamás lo que su padre había intentado construir. Un legado que importaba más que el dinero. El tren comenzó a desacelerar. La joven se enderezó preparándose para bajar. William de repente deseó desesperadamente saber su nombre, agradecerle como correspondía decirle, que le había recordado algo esencial que había perdido. Pero las puertas se abrieron, y ella bajó desapareciendo entre la multitud del andén, antes de que él pudiera hablar. William la vio alejarse y sintió el peso de 73 años caer sobre él. Había construido un imperio. Había acumulado más riqueza de la que 3 generaciones de sus descendientes podrían gastar. Tenía torres, propiedades e inversiones repartidas en 4 estados. Y esa mañana, la única bondad humana genuina que había experimentado en tiempos recientes había venido de una joven que probablemente tenía menos de $50 en su cuenta bancaria. Las puertas del tren se cerraron y avanzaron. William se quedó sentado a solas con su vergüenza. Tenía 73 años. Probablemente le quedaban 10 buenos años si tenía suerte. Tal vez 15 si tenía mucha suerte. Quizá era hora de averiguar lo que su padre había sabido desde siempre, que el éxito no se medía en edificios ni en cuentas bancarias. Que el legado se construía en las vidas que tocabas, no en las propiedades que poseías. Que a veces lo más importante que podías hacer era hacerte más pequeño para que otro tuviera espacio. William tomó una decisión. No sabía exactamente cuál era todavía, solo que algo fundamental tenía que cambiar. No solo su filantropía o sus prácticas empresariales, sino algo más profundo, la manera en que veía a las personas, la forma en que medía el valor, la manera en que gastaba el tiempo que le quedaba. En la siguiente parada, William bajó y tomó un servicio de coche el resto del camino hasta su reunión. Pero su mente no estaba en los informes trimestrales ni en los proyectos de desarrollo. Estaba en una joven con una mochila gastada y un libro de química que había elegido la bondad cuando le costaba algo real. Necesitaba volver a encontrarla. No para recompensarla, no para sentirse mejor consigo mismo, sino para aprender de ella, para recordar lo que su padre había intentado enseñarle antes de que el dinero y el poder le hicieran olvidar todo lo que importaba. Sara bajó del tren en la estación de la universidad y caminó las 6 manzanas hasta el campus. Cada paso enviaba una punzada de dolor a través de sus pies y subía por sus pantorrillas. Se concentró en respirar, en mantener un paso constante. No podía permitirse llegar tarde a la clase del profesor Williams. Tenía una norma 3 llegadas tarde, y la nota bajaba una letra completa. Sara no podía permitirse perder ni siquiera media letra. Su primera clase era Introducción a la ética empresarial, lo que le pareció oscuramente irónico, dado que ella apenas sobrevivía mientras el profesor conducía un BMW y se quejaba de la inconveniencia de que el estacionamiento del profesorado estuviera a nada menos que 2 minutos de su oficina. Se deslizó hasta un asiento cerca del fondo y sacó su cuaderno. Le dolía la mano por la quemadura que se había hecho el día anterior en la cafetería, cuando un cliente se había quejado de que sus huevos tardaban demasiado, y ella se había apresurado agarrando el mango de una sartén sin darse cuenta de que aún estaba caliente. El vendaje ya estaba sucio por el turno de esa mañana. Tendría que cambiarlo más tarde. El profesor Williams
Estaba explicando la teoría de los stakeholders, la idea de que las empresas tenían obligaciones más allá de simplemente ganar dinero para los accionistas. Sara tomaba apuntes de forma automática, la mano moviéndose sobre la página mientras su mente divagaba. El anciano del tren. No podía dejar de pensar en él, en el peso de esa decisión de ceder su asiento. No era algo enorme. La gente cedía asientos todos los días, pero en ese momento los pies le dolían tanto que tenía ganas de llorar. Y aún le quedaban 8 horas antes de poder ir a casa y desplomarse. 8 horas más de estar de pie, caminar y sonreír a pesar del dolor. ¿Por qué lo había hecho? La respuesta fácil era que su madre le había enseñado a ser amable. Pero había algo más. Cuando Sara miró a aquel anciano, vio algo que reconocía. No solo cansancio, sino un agotamiento más profundo. El tipo que había visto en su madre en los meses antes de morir. La mirada de alguien que había vivido mucho tiempo y no estaba del todo seguro de que alguien notara si desaparecía. El teléfono de Sara vibró en su bolsillo. Lo miró por debajo del escritorio. Un mensaje de Marcus, su hermano de 17 años en Houston. Tía Helen dice que la factura del agua volvió a salir alta. Está estresada por el dinero. Me siento mal. A Sara se le encogió el estómago. Escribió rápido: no te preocupes. Enviaré un poco más esta semana. Se quedó mirando el mensaje después de enviarlo. Enviar un poco más. ¿Con qué dinero? Ya había hecho las cuentas esa mañana mientras esperaba el autobús hacia la estación de metro. Después de las facturas de ese mes, le quedaban $42. $42 para estirarlos durante 12 días más hasta su próximo sueldo. Había planeado usar 30 para comprar el libro de química que necesitaba para el próximo semestre. Usado en la librería, ya lo había comprobado. Pero si le enviaba a Marcus $50 para ayudar con la factura del agua, tendría que arreglárselas de otra manera. Quizá podría compartir un libro, quizá encontrar un PDF en línea, quizá trabajar horas extra y comprarlo más tarde aunque eso significara quedarse atrás. La voz de su madre resonó en su cabeza. Cuida de tu hermano. Es lo único que te queda. Sara guardó el teléfono en el bolsillo e intentó concentrarse mientras el profesor Williams hablaba sobre la responsabilidad social corporativa. Hablaba con entusiasmo de grandes corporaciones y sus fundaciones benéficas de programas de alcance comunitario y de imagen de marca como si la generosidad fuera solo otra estrategia empresarial. Estas empresas entienden que devolver algo no es solo moralmente correcto, dijo. Es buen negocio. Sara quiso levantar la mano y preguntar qué pasaba cuando dar te costaba algo real, cuando no había retorno cuando dabas porque alguien necesitaba ayuda y no porque quedara bien en un informe. Pero se quedó callada, tomó notas y esperó a que terminara la clase. Después fue a la biblioteca y ocupó su lugar habitual en el tercer piso, escondido en una esquina lejos de las ventanas y de los grupos de estudiantes que iban a hablar en lugar de estudiar. Tenía 4 horas antes de su turno de tarde en la cafetería, 4 horas para prepararse para el examen de química, leer anatomía y escribir un trabajo de respuesta para ética. Abrió su libro de química orgánica, pero su atención volvía una y otra vez a los números que nunca lograban cuadrar. El alquiler era de $650, su parte de un apartamento de 2 habitaciones que compartía con otras 2 estudiantes, durmiendo en un colchón en la sala de estar. Los servicios rondaban los 75, el teléfono 40. Los libros de texto de ese semestre habían costado $320 cargados a una tarjeta de crédito, con un 19% de interés, porque no tenía otra opción. La comida estaba alrededor de $150 al mes, arroz, frijoles, huevos, y el pan del día anterior que la cafetería le dejaba llevarse a casa. El transporte costaba $48 por un pase mensual del metro. Eso sumaba $983, y no incluía el préstamo para el funeral de su madre, $100 al mes, con un 22% de interés. Tenía 19 años sin historial crediticio, y la funeraria había sido más flexible que el hospital con las facturas médicas de su madre. $1,083 al mes solo para sobrevivir. Ganaba alrededor de $1,800 al mes,
trabajando 30 horas semanales en la cafetería. Después de los gastos, quedaban aproximadamente $700 para todo lo demás: ropa, material escolar, gastos médicos, y ayudar a Marcus porque su tía ya estaba al límite criando a sus propios hijos. $700 sonaban a suficiente. Nunca lo eran. Siempre había algo. Un libro que costaba más de lo previsto. Un turno perdido por un examen. Antibióticos cuando se enfermaba. El semestre pasado su portátil murió y aún estaba pagando el reemplazo reacondicionado. Sara cerró el libro y se recostó en la silla, el cansancio asentándose profundo en sus huesos. No sabía cuánto tiempo más podría seguir equilibrándolo todo. Solo sabía que tenía que seguir intentándolo porque rendirse no era una opción. Y ahora Marcus necesitaba ayuda con la factura del agua. Sara apoyó la cabeza sobre el libro y cerró los ojos. Estaba tan cansada, tan constantemente, interminablemente cansada. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Marcus. Nunca mindes, hermanita. El entrenador dice que puede conseguirme algunas horas ayudando en el centro comunitario después del entrenamiento. Estaré bien. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas. Marcus no debería tener que trabajar. Marcus debería concentrarse en la escuela y en el baloncesto. Era bueno, muy bueno. Lo bastante bueno para una beca si podía mantener las notas y seguir mejorando su juego. Pero no podría hacerlo si trabajaba después del entrenamiento todos los días. Respondió: No, concéntrate en el baloncesto. Yo me encargo. Te envío dinero el viernes. Ya lo resolvería. Siempre lo resolvía. Aunque eso significara saltarse comidas. Aunque significara caminar en lugar de tomar el autobús algunas veces para ahorrar el pasaje. Aunque significara estudiar hasta las 3 de la mañana porque tenía que trabajar turnos extra para compensar el dinero. Lo resolvería porque Marcus era lo único que le quedaba. Porque su madre había muerto en el suelo de la cocina de otra persona, y lo último que le había dicho a Sara fue: Cuida de tu hermano. Prométemelo. Sara lo había prometido. Estudió hasta que su alarma sonó a las 5:30, señal de que era hora de ir a la cafetería para el turno de la tarde. Guardó sus libros. Revisó su aspecto en el espejo del baño. Intentó verse menos agotada. Y salió de nuevo al calor de la tarde. La cafetería ya estaba llena cuando llegó con clientes de cena temprana y estudiantes que comían entre clases. Sara se ató el delantal, forzó una sonrisa y empezó a tomar pedidos. ¿Me puede rellenar el café?, llamó un cliente levantando una taza vacía. Enseguida, señor. Esta hamburguesa se supone que es término medio. Esta está bien cocida. Lo siento mucho. Le traigo otra de inmediato. ¿Tienen algún especial hoy? Sí, señora. Tenemos pastel de carne con puré de papas y ejotes por $8.95. Sara pasó el turno en piloto automático con la mente en otra parte. Pensaba en el anciano del tren. Se preguntaba si habría llegado a donde iba. Se preguntaba si alguna vez pensaba en las personas que le servían el café, limpiaban sus oficinas, hacían que su vida funcionara sin problemas mientras luchaban por evitar que la suya se desmoronara. Probablemente no. En la experiencia de Sara, la gente con dinero no pensaba mucho en la gente que no lo tenía. No eran crueles exactamente, solo ajenos. Vivían en un mundo distinto, uno en el que los asientos del metro no eran bienes preciados y las zapatillas gastadas eran una elección de moda y no una necesidad. Alrededor de las 8 entró una familia. Padres y 2 niños, quizá de 8 y 10 años. Pidieron hamburguesas, papas fritas y malteadas. Sara les llevó la comida y vio a los niños discutir por quién bebía con qué pajilla de color. La madre sonrió con disculpa. Siempre son así. No se preocupe, está bien, dijo Sara. Tengo un hermano menor. Me acuerdo. Cuando se fueron, Sara encontró una propina de $5 en la mesa. Debajo había una nota escrita en una servilleta. Gracias por tu paciencia. Lo estás haciendo muy bien. Sara se quedó allí sosteniendo la servilleta, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era algo tan pequeño, $5, y una palabra amable, pero importaba. Dios, cómo importaba. Guardó la servilleta en el bolsillo del delantal
y volvió al trabajo. Cuando su turno terminó a las 11, Sara apenas podía caminar. Los pies le ardían como si estuvieran en llamas. Le dolía la espalda. La mano quemada latía a pesar del analgésico que había tomado al inicio del turno. Tomó el último tren a casa de pie durante todo el trayecto porque todos los asientos estaban ocupados y estaba demasiado cansada incluso para esperar que alguien le ofreciera uno. En el apartamento sus compañeras ya dormían. Sara se acostó en su colchón en el suelo de la sala sin siquiera cambiarse el uniforme. Sacó el teléfono y abrió la aplicación del banco. Saldo 31 dólares. Entró a la pantalla de transferencias y envió $50 a Marcus. La transacción sobregiraría su cuenta en $769, activando una comisión de sobregiro de $35. Sara miró la pantalla. $77 en total perdidos por una transferencia de 50, pero Marcus tendría el dinero. Marcus podría ayudar a su tía con la factura del agua. Marcus podría concentrarse en el baloncesto en lugar de preocuparse por ser una carga. Dejó el teléfono y hundió el rostro en su almohada delgada. Lloró en silencio como había aprendido a llorar, para no despertar a sus compañeras. Lloró por su madre que se había trabajado hasta la muerte para nada. Lloró por Marcus, que se esforzaba tanto por ser valiente. Lloró por sí misma y por el peso imposible de intentar sobrevivir, mientras todos a su alrededor parecían avanzar sin esfuerzo. Y lloró porque ese día había cedido su asiento a un desconocido. Había elegido la bondad, cuando apenas podía permitirse ser amable consigo misma, y ni siquiera podía explicar por qué le había parecido importante. Se quedó dormida con el uniforme puesto demasiado exhausta para moverse. Soñó con su madre limpiando pisos que nunca quedaban limpios, trabajando en empleos que nunca terminaban cargando pesos, que nunca se hacían más ligeros. En el sueño su madre la miraba y le decía: «Lo estás haciendo mal, cariño. No se supone que cargues todo tú sola». Pero cuando Sara despertó a las 4:30 de la mañana siguiente, su madre ya no estaba, y ella estaba sola y el peso seguía allí más pesado que nunca. Se levantó, se puso el uniforme, y fue a trabajar porque eso era lo que se hacía. Cargabas el peso porque no había nadie más para cargarlo. Seguías adelante porque detenerte no era una opción. Y a veces cuando veías a alguien más que parecía cansado, le cedías tu asiento aunque lo necesitaras tanto como él. No porque tuviera sentido, sino porque su madre le había enseñado que la bondad importaba incluso cuando dolía, especialmente cuando dolía. Esa noche, William Harrison se sentó en su oficina e hizo algo que no había hecho en 8 años. Sacó la caja con los materiales del fondo de becas de su padre. La beca conmemorativa. Robert Harrison se había establecido en 1982, el año después de la muerte de su padre. Robert había dejado instrucciones en su testamento $5,000 para ayudar a un estudiante de Midland a asistir a la universidad. Eso era todo. Todos los ahorros de su vida menos lo que había dejado a la madre de William para sus años restantes. William se había hecho cargo del fondo, había aumentado la dotación inicial a $250,000 y la había dejado crecer a lo largo de los años mediante inversiones cuidadosas. Durante 42 años, un estudiante por año había recibido la beca. 42 estudiantes que habían llegado a ser maestros enfermeros, ingenieros trabajadores sociales, personas que contribuían a sus comunidades de maneras que importaban. Y William no había conocido a ninguno de ellos. Había firmado los cheques, aprobado las recomendaciones de los contadores y recibido informes anuales sobre el rendimiento del fondo, pero nunca se había involucrado realmente con el programa que su padre había creado. Ahora sacó los expedientes. 42 carpetas, una por cada beneficiario. Abrió la primera. Jennifer Martínez, promoción de 1983. Primera generación universitaria de Midland, estudió educación en Texas Tech y se convirtió en profesora de ciencias de secundaria. El expediente incluía una carta de agradecimiento escrita con letra cuidada en papel rayado. Estimado señor Harrison, no tengo palabras para expresar lo que esta beca significa para mi familia. Soy la primera persona de mi familia en asistir a la universidad.
Mi padre trabaja en la misma fábrica de neumáticos donde trabajó su padre. Llega a casa todas las noches exhausto, pero aún así, me ayuda con las tareas. Dice, su padre fue un buen hombre que trató a todos con respeto. Voy a ser maestra por hombres como su padre, por personas que creen que la educación puede cambiar vidas. Gracias por continuar su legado. Atentamente, Jennifer Martínez. William se quedó largo rato con la carta. Luego abrió otra carpeta. David Chen, promoción de 1991, estudió enfermería en la Universidad de Texas en Austin y trabajó durante 23 años en una clínica de salud comunitaria en El Paso. Su carta era más breve, pero no menos sentida. Esta beca me salvó la vida. Gracias. William fue pasando carpeta tras carpeta. Maestros trabajadores sociales, enfermeros, algunos ingenieros y contadores, pero sobre todo personas que habían elegido el servicio por encima del lucro. Personas que habían tomado la oportunidad que el dinero de su padre les brindó y la habían usado para ayudar a otros. Personas que habían entendido lo que su padre había intentado enseñar. William tomó su teléfono y llamó a su director de operaciones, David Torres. David, necesito que encuentres a alguien para mí. Por supuesto, ¿a quién? Una joven de unos 20 años afroamericana estudia química en Austin Community College. Trabaja en una cafetería probablemente en 6th Street, por donde subió al metro. No tengo nombre. Hubo una pausa. William, eso no es mucha información. Lo sé, pero necesito encontrarla. Es importante. Puedo preguntar por qué William pensó cómo responder. Porque me recordó lo que mi padre estaba tratando de construir, y necesito hablar con ella antes de decidir qué hacer a continuación. Veré qué puedo averiguar. William colgó y volvió a los expedientes. Leyó cartas de estudiantes agradecidos, siguió sus trayectorias profesionales, a través de las actualizaciones que habían enviado a lo largo de los años. Muchos seguían en contacto con la fundación, seguían enviando informes anuales, seguían expresando gratitud por una oportunidad que había cambiado sus vidas. Su padre había muerto a los 64 años con apenas $5,000 en ahorros, pero había dejado un legado que había tocado directamente 42 vidas e indirectamente a incontables más a través del trabajo que esas 42 personas habían realizado. William valía más de $3,000 millones. ¿Qué legado estaba dejando él? Edificios con su nombre. Proyectos de desarrollo que desplazaban a comunidades de bajos ingresos. Una fundación benéfica que escribía cheques a causas que él nunca revisaba personalmente. Su teléfono sonó. Era Margaret, su directora financiera, y la única miembro de su equipo ejecutivo dispuesta a llamarlo fuera del horario laboral. William, tenemos que hablar del proyecto Riverside. El ayuntamiento está presionando con fuerza contra nuestra propuesta de desarrollo. ¿Cuál es su preocupación? Quieren que incluyamos viviendas asequibles. El 20% del total a precios por debajo del mercado. Va a afectar significativamente nuestros márgenes de beneficio. Un año antes, William habría empezado de inmediato a planear cómo combatir esto, cómo encontrar vacíos legales en las normas de zonificación, cómo presionar a los concejales adecuados, cómo proteger sus retornos a cualquier costo. Pero esa noche, sentado con el legado de su padre desplegado ante él, dijo algo distinto. Denles. El 30%. Silencio al otro lado de la línea. Perdón. ¿Qué 30% de viviendas asequibles? Unidades de alta calidad, no las construcciones más baratas de las que podamos salirnos con la nuestra. Integradas en todo el edificio, no segregadas en las secciones menos deseables. Comercialicen el proyecto como de ingresos mixtos desde el principio. William, ¿te encuentras bien? Siento que he pasado 42 años perdiendo el punto. Hizo una pausa. Mi padre trabajó en una fábrica de neumáticos durante 42 años y murió con $5,000 en ahorros. Usó ese dinero para enviar a un estudiante a la universidad. Uno solo. Y esta noche he leído cartas de 42 personas cuyas vidas cambiaron gracias a esos $5,000. Eso es maravilloso. Pero yo valgo $3,000 millones, Margaret. Y no estoy seguro de haber cambiado 42 vidas. He construido edificios. He ganado dinero.
Pero ¿qué he hecho realmente que importe empleas a 14,000 personas? ¿Y cuántas de ellas pueden permitirse vivir en los edificios que desarrolló? Williams se levantó y caminó hasta la ventana mirando la ciudad. Incluyan la vivienda asequible el 30%. Y quiero reunirme personalmente con el ayuntamiento para hablar de cómo podemos hacer que este proyecto beneficie a la comunidad, no solo a nuestros accionistas. Otro largo silencio. De acuerdo. Organizaré la reunión. Después de colgar, William se sentó en su escritorio e hizo algo que no había hecho en décadas. Sacó una hoja de papel y un bolígrafo. Ahora todo era digital, pero esto tenía que escribirse a mano. Querida Elizabeth, no sé si leerás esto. No te culparía si lo tiraras sin abrir. 11 años es mucho tiempo, y no tengo derecho a pedir tu atención después de las cosas que dije. Pero necesito decirte algo. Me equivoqué en todo. Tu abuelo quería ser profesor de química. Amaba la ciencia como tú. Los fines de semana sacaba libros de la biblioteca y los leía en la mesa de la cocina mientras tu abuela cocinaba. Me explicaba ideas que yo aún no entendía, pero era paciente. Creía que la educación era el mayor regalo que una persona podía dar. Pero los maestros no ganaban lo suficiente para mantener a una familia en 1945, así que fue a trabajar a la fábrica de neumáticos. Pasó 42 años respirando vapores químicos, y eso lo mató. Sus pulmones colapsaron cuando tenía 64 años. Cuando murió dejó $5,000 para una beca, todos sus ahorros para enviar a un estudiante de Midland a la universidad. Una oportunidad que él nunca tuvo. Yo me hice cargo de esa beca y la hice crecer. Durante 42 años ha enviado a un estudiante por año a la universidad. Esta noche leí cartas de los 42 beneficiarios: maestros, enfermeros, trabajadores sociales, personas que usaron esa oportunidad para ayudar a otros. Y por fin entendí algo. Papá sabía lo que realmente significaba el éxito. No era la acumulación, era lo que dabas. Era crear oportunidades para que otros pudieran convertirse en lo que estaban destinados a ser. Cuando te dije que convertirte en profesora de química era desperdiciar tu potencial, me equivoqué. Estabas honrando el sueño del abuelo. Te estabas convirtiendo en lo que él habría sido si la vida se lo hubiera permitido. Y yo debería haberlo celebrado en lugar de destruirlo. Construí mi fortuna sobre el sacrificio de papá. Y luego tuve la arrogancia de decirte que su sueño estaba por debajo de ti. Lo siento, Elizabeth, por no entender, por perderme tu boda, por perderme el nacimiento de tus hijos, por 11 años de orgullo. No espero perdón, pero quiero que sepas que me equivoqué y que estoy orgulloso de ti aunque nunca lo haya dicho. Si estás dispuesta, me gustaría conocer a tu esposo y a tus hijos. Tengo 73 años y estoy cansado de elegir el orgullo por encima de la familia. Si no estás preparada, lo entenderé. Tu padre, William. Selló la carta y la dejó sobre el escritorio donde la vería por la mañana. La enviaría antes de poder cambiar de opinión. No arreglaría todo, pero era un comienzo. Esa noche, William soñó con su padre por primera vez en décadas. Robert Harrison estaba con su ropa de trabajo explicándole la tabla periódica a un niño pequeño. Cada elemento tiene sus propiedades, decía su padre. No puedes cambiar de qué está hecho algo, pero puedes cambiar cómo lo usas. Mismo elemento, resultado diferente. Eso es la verdadera química. William despertó al amanecer con lágrimas en el rostro. Era hora de cambiar la química de su vida, tomar los mismos elementos, dinero, poder e influencia, y crear un resultado distinto. No edificios con su nombre, sino oportunidades. No acumulación, sino legado. Envió la carta. Luego fue a buscar a la joven del metro, porque ella le había recordado algo que su padre siempre había sabido, que las cosas más importantes son las que nunca ves venir. Las pequeñas bondades. Los momentos en que te haces más pequeño para que otro tenga espacio. Eso era la verdadera química. Así es como se cambia el mundo. 3 días después, su director de operaciones, David Torres, lo llamó. La encontré. Sarah Mitchell. 20 años, estudiante de segundo año en Austin Community College, premedicina, promedio perfecto de 4.0. Trabaja en el Jenny's Diner en 6th Street. William sintió que algo se aflojaba en su pecho.
Gracias, David. ¿Quieres que organice una reunión? No. Me encargo yo. William volvió a tomar el metro. Cada mañana la misma línea a la misma hora, observando, buscándola. Se sentía un poco ridículo, un multimillonario de 73 años recorriendo el transporte público con la esperanza de encontrarse con una estudiante universitaria. Pero no podía obligarse a aparecer simplemente en su lugar de trabajo o en su escuela. Eso le parecía demasiado agresivo, demasiado parecido a usar su poder para acorralarla. Quería que su próximo encuentro fuera natural, que ocurriera como el primero en el flujo orgánico de la vida cotidiana. A la cuarta mañana la vio. Estaba de pie cerca del extremo del vagón, apoyada contra las puertas con la mochila apretada contra el pecho. Parecía aún más agotada que antes. Ojeras oscuras bajo los ojos, los hombros encorvados por el cansancio. Y llevaba un vendaje en la mano derecha, alrededor de la palma y el pulgar. William se abrió paso entre la multitud hacia ella. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló en voz baja. Disculpe, ella levantó la vista sin reconocerlo al principio. Luego sus ojos se abrieron un poco. Ah, hola. Usted es el caballero de antes. Sonrió, aunque la sonrisa no llegó del todo a sus ojos. ¿Llegó a su reunión? Sí, llegué. Gracias otra vez por su amabilidad aquel día. William señaló su mano vendada. ¿Está bien, Sara? Miró hacia abajo como si hubiera olvidado la herida. Ah, esto. Agarré el mango de una sartén caliente en el trabajo. Estoy bien. Claramente no estaba bien. El vendaje era reciente, pero ya mostraba señales de humedad. Una quemadura lo bastante grave como para necesitar tanta gasa. Eso parece doloroso, dijo William. ¿Ha visto a un médico? No puedo permitírmelo, respondió ella con naturalidad, sin autocompasión. Sanará solo. William sintió que la ira le subía al pecho. No contra ella, sino contra un sistema que obligaba a una estudiante de premedicina, con un promedio perfecto de 4.0, a elegir entre atención médica y pagar el alquiler. El tren se balanceó y más pasajeros subieron en la siguiente parada. Sara quedó aún más presionada contra las puertas. William se movió instintivamente para crear un espacio usando su cuerpo como barrera para amortiguar el empujón. Gracias, dijo ella sorprendida por el gesto. Viajaron en silencio durante 2 paradas. William quería hacerle 1000 preguntas sobre sus estudios, su vida, los obstáculos que enfrentaba cada día, pero no quería entrometerse. Al final optó por algo sencillo. Soy William, por cierto. Creo que no me presenté correctamente la última vez. Sara, dijo ella, ofreciéndole la mano izquierda, ya que la derecha estaba vendada. Él la estrechó con cuidado. Sara Mitchell, es un placer conocerte oficialmente, Sara. Aquella vez la amabilidad que tuviste conmigo significó más de lo que imaginas. Sara lo miró con curiosidad. Solo fue un asiento. Fue más que eso. Me recordó algo que había olvidado. ¿Qué cosa? Que las pequeñas cosas que hacemos unos por otros suelen ser las más importantes. El tren llegó a la estación de la universidad. Sara se acomodó la mochila preparándose para bajar. Aquí me bajo, dijo. Fue un gusto volver a verlo, William. Espere, dijo William, y de inmediato se sintió incómodo. Sara se detuvo mirándolo con curiosidad educada. Quería agradecerte como corresponde. ¿Puedo invitarte a un café o a desayunar cuando te venga bien? Sara lo estudió durante un largo momento. Él pudo ver cómo sopesaba la oferta tratando de determinar si era seguro si aquel anciano tenía intenciones ocultas de las que debía cuidarse. Es muy amable, dijo despacio. Pero de verdad no es necesario. Sé que no es necesario, pero me gustaría hacerlo si estás dispuesta. Te prometo que no soy peligroso. Solo un anciano que aprecia la amabilidad cuando la encuentra. Las puertas del tren emitieron su aviso sonoro. Hay una cafetería en el campus, dijo Sara. En Benson Hall, 1er piso. Suelo estar allí estudiando alrededor de las 2 entre clases. Estaré allí a las 2, dijo William. Sara asintió y bajó del tren. Mientras las puertas se cerraban, William alcanzó a verla caminar hacia la salida, favoreciendo la mano derecha con los hombros firmes, con la determinación de alguien acostumbrado a avanzar a pesar del dolor.
Pasó el resto de la mañana pensando en qué le diría, en cómo tener una conversación genuina, sin ser intrusivo, en cómo conocer su vida, sin hacerla sentir interrogada o examinada. A la 1:45, William llegó a Benson Hall. No había estado en un campus universitario en décadas. El edificio era antiguo, pero bien cuidado, lleno de estudiantes, moviéndose entre clases con la despreocupada certeza de quienes creen que tienen todo el tiempo del mundo. Encontró la cafetería en el primer piso, un local pequeño con sillas desparejadas y estudiantes encorvados sobre portátiles en cada superficie disponible. Pidió un café negro y eligió una mesa cerca de la ventana alejada del paso principal. Sara llegó a las 2:07 disculpándose incluso antes de sentarse. Perdón por llegar tarde. La profesora se extendió y no pude irme hasta que terminó. No hace falta disculparse. ¿Qué te gustaría invito yo? Sara miró el tablero del menú sobre el mostrador. William vio cómo sus ojos seguían los precios calculando qué podía aceptar sin parecer ingrata ni desesperada. Solo un café normal está bien, dijo. Negro. Seguro tienen sándwiches pasteles. ¿Cuándo fue la última vez que comiste desayuné? La forma en que lo dijo hizo sospechar a William que ese desayuno había sido algo apresurado entre turnos, probablemente insuficiente para sostener un día entero de clases y trabajo. William se levantó. Voy a pedir un par de sándwiches. Siempre pido de más y termino desperdiciando comida. ¿Me harías un favor ayudándome a comerla? Antes de que Sara pudiera protestar, fue al mostrador y pidió 2 sándwiches de pavo, un wrap vegetariano, un pastel y 2 cafés. Cuando volvió a la mesa, Sara lo miraba con una expresión entre gratitud y desconfianza. De verdad no tenía que hacer todo eso, dijo. Lo sé, pero quería hacerlo. Dejó la comida sobre la mesa. Por favor, come. Se nota que estás agotada y un café solo no van a ayudarte. Sara dudó, luego tomó uno de los sándwiches. Comió con el autocontrol cuidadoso de alguien que intenta no parecer demasiado hambrienta. Pero William vio cómo cerró los ojos un instante al dar el primer bocado, cómo sus hombros se relajaron un poco. ¿Cuándo había sido la última vez que había tenido una comida de verdad? Se quedaron en silencio unos minutos mientras Sara comía. Luego William habló. Estudias química orgánica avanzada, por lo que alcancé a ver de tu libro. Sara tragó el bocado. ¿Se acuerda de eso? Prestó atención a los detalles. ¿Planeas dedicarte a la medicina? Ese es el plan. Vía premedicina. Espero entrar a la facultad de medicina, aunque no sé cómo podré pagarla. Tomó un sorbo de café. ¿Y usted a qué se dedica si no le importa que pregunte? Trabajo en bienes raíces, desarrollo comercial sobre todo. ¿Cómo vender propiedades? Más bien desarrollarlas, construirlas, administrarlas. Soy el dueño de la empresa. Sara asimiló la información. Entonces, ¿es usted exitoso? Me ha ido bien, sí. Pero toma el metro, no normalmente, admitió William. Aquella mañana fue inusual. Mi conductor estaba enfermo, el servicio de respaldo se retrasó. Pero he estado tomándolo más desde entonces. Ha sido educativo. Sara esbozó una leve sonrisa. Educativo. Esa es una forma de decirlo. Ella dio otro bocado a su sándwich. La mayoría de las personas en su posición simplemente contratarían a otro conductor. La mayoría de las personas en mi posición han olvidado cómo es estar en cualquier otro lugar. Yo estoy tratando de recordar. La honestidad pareció sorprenderla. Lo observó con más atención y William tuvo la sensación de estar siendo evaluado por alguien con una mente aguda y unos instintos aún más afilados. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué está tratando de recordar? Porque pasé 50 años alejándome de donde empecé. Y en algún punto del camino dejé de ver a las personas que seguían allí. Dejé de entender cómo eran sus vidas. Y que me cedieras tu asiento en el tren cambió eso. Me recordó algo que mi padre solía hacer. Continuó. Trabajó en una fábrica de neumáticos en el oeste de Texas durante 42 años. Odiaba cada minuto, pero necesitaba el trabajo. Y aún así, todos los domingos cortaba el césped de una vecina anciana porque ella no podía pagar a alguien para hacerlo.
William hizo una pausa sorprendido de cuánto estaba compartiendo. Pero había algo en la franqueza de Sara que lo impulsaba a ser honesto. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo: ayudas a la gente porque es lo correcto, no porque pague. Yo creí en eso una vez, pero en algún punto lo olvidé. Sara guardó silencio un momento. ¿Qué hizo que lo olvidara? El éxito, supongo. El dinero. La creencia de que si yo era rico debía estar haciendo todo bien, y que si otras personas luchaban, debía ser porque estaban haciendo algo mal. La miró a los ojos. Sentado en ese metro, viéndote de pie con dolor evidente porque me habías cedido tu asiento, me di cuenta de lo equivocada que había sido mi forma de pensar. No me dolía tanto, dijo Sara. Pero la mentira no convencía. Sí te dolía. Te duele ahora mismo. Lo veo en la forma en que te sostienes, William. Señaló su mano vendada. Trabajas demasiado, estudias demasiado. Probablemente no duermes ni comes lo suficiente, y aún así, viste a un anciano que parecía cansado y decidiste ayudarlo. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas inesperadas. Parpadeó rápido para contenerlas. Mi mamá solía decir que la bondad es gratis, pero vale más que el dinero. Pasó toda su vida limpiando casas ajenas, cuidando familias ajenas, y nunca dejó de ayudar a la gente incluso cuando ya no le quedaba nada que dar. Suena como si hubiera sido una mujer extraordinaria. Lo fue. La voz de Sara se volvió espesa de emoción. Murió hace 2 años. Un ataque al corazón mientras trabajaba. Simplemente se desplomó en el suelo de la cocina de alguien y se fue. Lo siento mucho. Tenía 51 años. Pasó 30 años limpiando casas y eso la mató. Y tengo miedo de acabar igual trabajando hasta morir solo para sobrevivir. Las palabras salieron de golpe como si Sara las hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo, y finalmente se hubieran desbordado. Ella misma pareció sorprendida por cuánto había revelado a un extraño. Lo siento, dijo rápido. No sé por qué le conté todo eso. No te disculpes. A veces es más fácil hablar con extraños que con las personas que nos conocen. William se inclinó un poco hacia adelante. ¿Puedo preguntarte algo claro? ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema? Si pudieras concentrarte por completo en tus estudios, sin tener que trabajar más de 30 horas a la semana. Sara rió, pero no había humor en ello. Es una fantasía bonita, pero no es la realidad. Lo sé, pero sígueme el juego. ¿Qué harías? Sara lo pensó. Estudiaría más, obviamente. Haría voluntariado en la clínica gratuita del lado este, ganaría más experiencia clínica. Tomaría el curso de preparación para el MCAT en lugar de intentar estudiar sola. Se interrumpió negando con la cabeza. No importa. Nada de eso es posible. ¿Por qué no? Porque apenas puedo pagar el alquiler y la comida. Porque tengo un hermano menor al que ayudo a mantener. Porque la vida no funciona así para personas como yo. Personas como nosotros. Gente pobre, estudiantes universitarios de primera generación de familias que limpiaban casas y trabajaban en fábricas de neumáticos. Lo dijo sin amargura, solo como un hecho. El sistema no está diseñado para que tengamos éxito. Está diseñado para mantenernos en nuestro lugar. William sintió la verdad de esas palabras como un golpe físico porque ella tenía razón. El sistema del que él se había beneficiado y que había ayudado a perpetuar estaba diseñado para favorecer a quienes ya tenían ventajas. Personas cuyos padres podían pagar la universidad, personas que podían concentrarse en estudiar en lugar de solo sobrevivir. Personas como él, ¿no? Personas como Sara. Tienes razón, dijo. Y lo siento. Usted no creó el sistema. No, pero me he beneficiado de él y no he hecho nada para cambiarlo. Hizo una pausa. Tal vez ya sea hora de empezar. Sara lo miró con escepticismo. Una sola persona no puede cambiar el sistema. No, pero una persona puede ayudar a otra. Y esa persona puede ayudar a alguien más. Y quizá con el tiempo eso sume algo. Eso suena muy optimista. ¿Lo es? ¿Me ayudaste en el metro? Ese pequeño acto de bondad cambió la forma en que veo el mundo. ¿Quién sabe qué ondas puede generar? Sara sonrió levemente pero con tristeza.
No creo que funcione así, pero es bonito que usted lo crea. Su teléfono vibró. Miró la pantalla y su expresión se tensó por el estrés. Tengo que irme. Mi turno empieza en 30 minutos y necesito cambiarme. Se levantó recogiendo su mochila. Gracias por el café, por la comida y por escucharme. Sara espera. William también se puso de pie. ¿Puedo preguntarte una cosa más, claro? Si alguien quisiera ayudarte a que tu camino fuera un poco más fácil, ¿cómo lo haría? ¿Qué sería realmente útil? Sara lo miró durante un largo momento. ¿Está preguntando de forma hipotética o está planeando algo hipotéticamente? Solo estoy tratando de entender. Sinceramente, lo más útil sería que cubrieran la matrícula y los gastos básicos de vida. Eso es lo que acaba con la mayoría de estudiantes como yo. Podemos manejar el trabajo, el estudio, la presión. Lo que nos rompe es trabajar 30 horas a la semana además de todo lo demás. ¿Y si existiera un programa de becas específicamente para estudiantes en tu situación? Existen programas de becas. He solicitado 16. Conseguí 2 y cubrieron más o menos la mitad de mi matrícula. Se acomodó la mochila. Mire, agradezco lo que está intentando hacer. El hecho de que siquiera le importe ya es más de lo que hacen la mayoría de las personas en su posición. Pero he aprendido a no esperar rescates. La esperanza es cara cuando eres pobre. Se alejó antes de que William pudiera responder, desapareciendo entre la multitud de estudiantes que se movían entre clases. William volvió a sentarse y miró su café ya frío. La esperanza es cara cuando eres pobre. La frase resonó en su mente. Sacó el teléfono y llamó a su abogado. Martin, quiero establecer un nuevo programa de becas, separado del fondo de mi padre. Este será específicamente para estudiantes de premedicina en Austin Community College que demuestren necesidad económica. Eso es muy generoso, William. ¿En qué está pensando en cuanto al alcance? Cobertura total, matrícula, cuotas, libros y un estipendio mensual para vivir. Quiero cubrirlo todo para que los estudiantes puedan concentrarse de verdad en su educación y no solo en sobrevivir. ¿Cuántos estudiantes por año? 10. A perpetuidad. Y Martin, quiero que se administre de forma anónima, sin el nombre Harrison, sin comunicados de prensa. No quiero reconocimiento. Quiero que se trate de los estudiantes. Eso es inusual, pero podemos estructurarlo así. Y los criterios de selección vía premedicina, promedio superior a 3.5. Necesidad económica demostrada con prioridad para estudiantes universitarios de primera generación que trabajen para mantenerse a sí mismos o a sus familias. Entendido. Empezaré a redactar los documentos. Esto requerirá una dotación importante para sostenerse indefinidamente, probablemente entre 2 y 3 millones de dólares. Hazlo. Y Martin, quiero que las primeras becas se otorguen dentro de 30 días. Podemos acelerar el proceso si está dispuesto a financiar directamente el primer año mientras se establece la dotación. Sí, hagámoslo. Quiero que las cartas salgan antes de que termine el mes. William colgó y miró por la ventana a los estudiantes que pasaban. En algún lugar, Sarah Mitchell se estaba cambiando a su uniforme de trabajo, preparándose para pasar otra noche de pie, sirviendo a personas que apenas la mirarían. No podía salvarla a ella en concreto. Era demasiado orgullosa para eso y él lo respetaba. Pero podía crear oportunidades. Podía construir un programa que ayudara a estudiantes como ella. Estudiantes con talento y determinación, pero sin recursos. No arreglaría el sistema. Sarah tenía razón en eso. Pero era un comienzo, y a veces empezar era suficiente. 3 semanas después, Sarah Mitchell recibió una carta que cambiaría su vida. Casi no la abrió. Las cartas oficiales del instituto solían traer malas noticias, aumentos de matrícula, cambios de políticas, recordatorios de plazos que ya conocía demasiado bien. Pero algo la hizo detenerse. El sobre era más pesado de lo habitual. El papel de mejor calidad. Lo abrió y leyó. Estimada señorita Mitchell, nos complace felicitarla. Ha sido seleccionada como beneficiaria del programa de becas Premed Harrison para el presente año académico. Esta beca proporciona cobertura total de matrícula y cuotas, una asignación para libros de texto de $1,500 por semestre
y un estipendio mensual para gastos de vida de $1,000 renovable, por hasta 4 años condicionado a mantener un promedio superior a 3.5. La beca Pre-Med Harrison fue creada para apoyar a estudiantes que cursan carreras en medicina y que demuestran excelencia académica y necesidad económica. Usted fue seleccionada entre un grupo altamente competitivo de solicitantes en base a su sobresaliente historial académico y su compromiso con servir a comunidades desatendidas. Por favor, comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera a la brevedad para completar la documentación necesaria. Atentamente, Comité de Becas de la Fundación Austin Community. Sara leyó la carta 3 veces. Luego se sentó en los escalones frente a su edificio y lloró. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. La gente pasaba y la miraba, pero no le importaba. $1,000 al mes más, la matrícula completa más los libros. Podía dejar los turnos de mañana en la cafetería. Podía dormir más de 4 horas por noche. Podía enviarle dinero a Marcus sin sobregirar su cuenta. Podía comer comidas de verdad en lugar de llevarse pan del día anterior del trabajo. Podía respirar. Después de 20 minutos, Sara se secó los ojos y sacó el teléfono. Buscó la beca Pre-Med Harrison. No apareció nada. Ningún sitio web, ningún artículo de noticias, ninguna información más allá de una breve mención en el sitio de la Fundación Austin Community, donde figuraba como un fondo creado recientemente por un donante anónimo. Anónimo. La euforia de Sara se enfrió un poco. Buscó Harrison Austin y beca. Los resultados aparecieron de inmediato. La beca conmemorativa. Robert Harrison, establecida en 1982. Un estudiante por año de Midland, Texas. 42 años de financiación continua, pero nada sobre un programa de premedicina. Nada reciente. Sara buscó William Harrison y Austin. Director ejecutivo de Harrison Development Corporation. Patrimonio neto estimado en más de $3,000 millones. Importante desarrollador comercial en todo Texas. Conocido por... Sara dejó de leer. Las manos le temblaban. William, el anciano del metro. El hombre al que le había cedido su asiento. El hombre con el que había tomado café y al que le había contado todo sobre su madre, sus luchas y sus miedos. William Harrison. Él había hecho esto. Sara sintió como una maraña complicada de emociones la golpeaba de lleno. Gratitud sí, pero también humillación, ir a la vergüenza ardiente de sentirse compadecida por alguien que no tenía derecho a hacerlo. Ella no había pedido su ayuda. No quería hacer el proyecto benéfico de nadie. Pero incluso mientras la rabia crecía, otra emoción la empujaba desde dentro. El recuerdo de su cuenta bancaria con $42. El recuerdo de tener que elegir entre libros de texto y comida. El recuerdo de haberse quemado la mano en el trabajo y no poder permitirse una atención médica adecuada. El orgullo era caro. La esperanza era cara. Y ya no podía permitirse ninguno de los dos. Sara pasó el resto del día como en trance. Fue a clase, pero no escuchó nada. Intentó estudiar, pero no logró concentrarse. La carta estaba en su mochila como un peso físico, haciendo cada hora más pesada que la anterior. Al caer la noche había tomado una decisión. Esperó en la estación de metro durante 3 días. Sabía que William había empezado a usar el metro con regularidad. Lo había visto 2 veces más desde su encuentro en la cafetería. Siempre en la misma línea, siempre por la mañana. En la tercera mañana lo vio subir. Sara se acercó y se colocó justo frente a donde él estaba sentado. «Tenemos que hablar», dijo. William levantó la vista. El reconocimiento cruzó su rostro, seguido de inmediato por algo más. Culpa, quizá. O miedo a la confrontación. «Hola, Sara». No dijo ella con la voz tensa por una ira cuidadosamente contenida. La beca. La beca Pre-Med Harrison. ¿Es usted, verdad? El vagón iba lleno, pero nadie prestaba atención. Solo otro momento banal en un metro lleno de desconocidos. William sostuvo su mirada. Sí. ¿Por qué la palabra salió más afilada de lo que ella pretendía?
Porque necesitabas ayuda y yo tenía los recursos para ofrecerla. Yo no pedí su ayuda, lo sé. Sara sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se negó a dejarlas caer. Le cedí mi asiento en el tren. Eso fue todo. Le di mi asiento porque parecía cansado. No porque quisiera algo de usted. No porque esperara nada. Eso también lo sé. Entonces, ¿por qué su voz se quebró a pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme? ¿Por qué me investigó? ¿Por qué decidió que yo era algún proyecto que necesitaba ser arreglado? No te investigué, William. Hizo una pausa. Eso no es del todo cierto. Hice que alguien averiguara tu nombre y dónde estudiabas. Y tienes razón, no tenía derecho a hacerlo. Pero Sara no creé esta beca porque te compadeciera. No. Entonces, ¿por qué? El tren se balanceó y Sara se agarró del pasamanos superior. A su alrededor los pasajeros miraban sus teléfonos, escuchaban música, existían en sus propios mundos privados. William habló en voz baja. Porque me recordaste a mi padre. Trabajó en una fábrica de neumáticos durante 42 años, haciendo un trabajo que odiaba porque tenía una familia que mantener. Cuando murió dejó $5,000 en su testamento para crear una beca para un estudiante. Eran todos los ahorros de su vida y los usó para darle a alguien más una oportunidad que él nunca tuvo. Sara asimiló la información. Así que esto es por su padre. En parte. Pero también es por ti. Y por otros 9 estudiantes que recibirán esta beca este año. Estudiantes que tienen el talento y la determinación, pero no los recursos. Estudiantes que se están agotando trabajando para sobrevivir mientras intentan tener éxito. 9 estudiantes más. Sí, el programa apoyará a 10 estudiantes por año de forma indefinida. Tú eres una de las primeras beneficiarias, pero no la única. Y la selección la hizo el comité de la Fundación Comunitaria. Yo no te elegí específicamente. Solo creé la oportunidad. Sara sintió cómo su enojo empezaba a tambalearse. Creó un programa de becas porque le di mi asiento en el metro. Lo creé porque conocerte me recordó que yo solía ser uno de esos estudiantes. Mi padre se mató trabajando para que yo pudiera ir a la universidad. Y en algún punto, después de volverme exitoso, olvidé lo que se sentía esa lucha. Olvidé que no todos tienen las ventajas que yo terminé teniendo. El tren redujo la velocidad para la siguiente parada. Más pasajeros se apretaron hacia las puertas. Debería rechazarla, dijo Sara en voz baja. Debería decirles que se la den a otra persona. Podrías hacerlo, pero tu orgullo no pagará el alquiler. No ayudará a tu hermano. No te llevará a través de la Facultad de Medicina. William hizo una pausa. Y rechazarla no hará que el programa desaparezca. Solo pasará al siguiente estudiante en la lista. Sara cerró los ojos. Sabía que él tenía razón. También sabía que aceptar aquello significaba aceptar que había necesitado ayuda. Que sus mejores esfuerzos no habían sido suficientes. Que sin la intervención de alguien con dinero y poder, habría sido una de las incontables estudiantes talentosas que nunca lo lograron, porque el sistema no estaba diseñado para que personas como ella triunfaran. Era una verdad amarga de tragar. Si acepto esto, dijo por fin, no es por usted. Es porque me lo gané, porque he trabajado para ello. Te lo ganaste, dijo William. Tu promedio habla por sí solo, y lo voy a devolver. Cada centavo. Cuando sea médica devolveré el monto completo. Sara, eso no es negociable. Ella abrió los ojos y lo miró directamente. Necesito saber que esto no es caridad. Necesito saber que me lo gané y que voy a devolverlo para que otra persona pueda usarlo. William estudió su rostro. Vio el orgullo feroz, la determinación de no ser reducida al proyecto de alguien. Lo reconoció porque él mismo lo había sentido décadas atrás, cuando era un chico pobre del oeste de Texas, tratando de demostrar que pertenecía allí. Está bien, dijo al fin. Cuando seas médica y estés lista, podrás devolverlo. O podrás pagarlo hacia adelante para el siguiente estudiante que lo necesite. Tú eliges. Pero Sara, quiero que entiendas algo. Esto no es caridad. La caridad es darle a alguien algo que no se ha ganado. Tú te ganaste esto con tu promedio perfecto de 4.0.
mientras trabajabas 30 horas a la semana y ayudabas a mantener a tu hermano. Te lo ganaste en cada turno que trabajaste mientras estudiabas química. Te lo ganaste por ser exactamente el tipo de persona que merece apoyo. Sara sintió que algo se aflojaba en su pecho. No era aceptación, no del todo, pero quizá el comienzo de ella. Su parada se acercaba, se acomodó la mochila preparándose para bajar. «Gracias», dijo sin mirarlo. «Aunque sigo molesta porque me investigó, aunque odio sentir que necesitaba ser salvada. Gracias. No necesitabas que te salvaran. Ya te estabas salvando sola. Esto solo lo hace un poco más fácil». Sara bajó del tren. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, se quedó un momento en el andén, observando cómo el tren desaparecía en el túnel. Luego caminó hacia el campus con la mente dando vueltas. $1,000 al mes, matrícula completa, libros. Podía reducir sus horas en la cafetería de 30 por semana a 15. Podía dormir de verdad más de 4 horas por noche. Podía estudiar sin la presión constante de calcular si podría comer o pagar el alquiler. Podía ayudar más a Marcus. Podía decirle que se concentrara en el baloncesto en lugar de preocuparse por ser una carga. Podía ser la estudiante que era capaz de ser en lugar de la persona exhausta que apenas se sostenía. En su clase de ética esa misma mañana, el profesor Williams habló sobre dilemas morales. Si aceptar ayuda disminuía tus logros. Si deberle algo a alguien creaba una obligación que comprometía tu autonomía. Sara levantó la mano por primera vez en todo el semestre. Sí, señorita Mitchell. ¿Y si alguien te ayuda sin esperar nada a cambio? ¿Y si la ayuda se ofrece de verdad sin condiciones? El profesor Williams lo pensó. Es una pregunta interesante. Supongo que depende de la motivación. La persona ayuda porque realmente quiere apoyarte o porque eso la hace sentir bien consigo misma. Importa la motivación si el resultado es el mismo. Si recibes ayuda que cambia tu trayectoria, importa por qué se ofreció. Tal vez no para el resultado, pero sí podría importar para cómo te sientes al aceptarla, para si te sientes agradecida o endeudada. Sara reflexionó sobre ello. William había creado la beca porque ella le recordó a su padre, porque se sentía culpable por haber olvidado de dónde venía. No eran motivaciones puras. Pero eso hacía que la beca valiera menos, hacía que aceptarla fuera menos merecido. Después de clase fue a la oficina de ayuda financiera y completó los trámites para aceptar la beca Pre-Med Harrison. Le temblaba la mano al firmar su nombre. Era eso, el momento en que su vida cambiaba no solo por sus propios esfuerzos, sino porque alguien la había visto luchar y decidió ayudar. Y quizá pensó mientras entregaba los formularios completos a la administradora, quizá eso estaba bien. Quizá aceptar ayuda no disminuía tus logros. Quizá necesitar apoyo no significaba que fueras débil. Quizá sobrevivir requería reconocer que no podías hacerlo todo sola. Sara salió de la oficina de ayuda financiera y llamó a Marcus. «Hola, hermanita, ¿qué pasa?» «Conseguí una beca, matrícula completa y gastos de vida incluidos». Marcus guardó silencio un instante. «Sara, eso es increíble». «Dios mío, eso es increíble. Ahora puedo enviarte más dinero. Puedes dejar ese trabajo en el centro comunitario. Concéntrate en el baloncesto». «¿Hablas en serio?» «Sí, hablo en serio. Vas a conseguir una beca deportiva en una buena escuela y yo estaré allí animándote». La voz de Marcus se quebró. «Mamá estaría tan orgullosa de ti». Sara sintió que se le humedecían los ojos. Estaría orgullosa de los dos. Estamos haciendo lo que ella no pudo hacer. Estamos saliendo adelante. Cuando colgaron, Sara se quedó de pie en el pasillo frente a la oficina de ayuda financiera y se permitió sentirlo. Alivio. Abrumador. Aplastante alivio. Podía respirar. Por fin, después de 2 años de ahogarse, podía respirar. Esa noche Sara fue a la cafetería para su turno. Encontró a Jenny en la cocina. «Necesito hablar contigo sobre mi horario». Jenny levantó la vista de la parrilla con preocupación en el rostro. «Todo bien, todo está genial. De hecho, conseguí una beca, matrícula completa. Puedo reducir mis horas». El rostro de Jenny se iluminó con una enorme sonrisa.
Sara, eso es maravilloso. Estaba pensando en unas 15 horas a la semana en lugar de 30. Quiero seguir trabajando aquí si te parece bien. Me gusta este lugar. Me gustas tú, pero necesito concentrarme más en la escuela. Por supuesto que está bien. Eres una de mis mejores trabajadoras. Te tomo las horas que puedas darme. Jenny abrazó a Sara. Tu mamá estaría tan orgullosa, cariño. Tan orgullosa. Sara le devolvió el abrazo y se permitió llorar. Por su madre que se había trabajado hasta la muerte limpiando casas ajenas. Por Marcus que se esforzaba tanto por ser fuerte. Por ella misma y por el peso que había estado cargando y que por fin, empezaba a hacerse más ligero. Y quizás solo un poco por William Harrison, un multimillonario que había recordado lo que se sentía luchar y había decidido hacer algo al respecto. Esa noche, Sara durmió 8 horas seguidas. La primera noche completa de sueño que había tenido en 2 años. Soñó con su madre, pero esta vez, Linda Mitchell sonreía y decía: «Lo hiciste bien, cariño. Lo hiciste muy bien». Pasaron 3 meses. Sara redujo sus horas en la cafetería a 15 por semana. Quedándose solo con los turnos de fin de semana, durmió más, comió mejor. Sus calificaciones ya perfectas siguieron siéndolo, pero ahora tenía tiempo para asimilar realmente lo que aprendía en lugar de limitarse a memorizar para los exámenes. Enviaba a Marcus $500 cada mes. Él dejó su trabajo en el centro comunitario y se concentró en el baloncesto. Su equipo llegó a las semifinales regionales. Sus notas mejoraron. Empezó a hablar en serio sobre la universidad, sobre becas, sobre futuros que apenas unos meses antes parecían imposibles. Sara también empezó a hacer voluntariado 2 sábados al mes en una clínica gratuita en el este de Austin, acompañando a médicos y aprendiendo cómo era la atención sanitaria para personas que no podían permitirse un seguro. En su tercer sábado allí, vio a William Harrison en la sala de espera. No estaba como paciente. Estaba en una reunión con la directora de la clínica visible a través del muro de vidrio de una pequeña oficina. Estaban mirando planos extendidos sobre el escritorio. Sara sintió que se le aceleraba el pulso. No lo había visto desde la confrontación en el metro. No sabía cómo contactarlo y no estaba segura de querer hacerlo. La reunión terminó y William salió de la oficina. Sus ojos la encontraron de inmediato como si hubiera sabido que estaba allí. «Hola, Sara. ¿Qué haces aquí?» La pregunta sonó más acusatoria de lo que ella pretendía. «Reuniéndome con la doctora Ramírez sobre la ampliación. Vamos a añadir 2 consultorios más y una farmacia». Sara asimiló la información. «Usted está financiando la ampliación. La Fundación Harrison la está financiando. Sí, desde hace unos 6 meses. Nunca mencionó eso cuando tomamos café. No me lo preguntaste y no es el tipo de cosas que suelo anunciar». Una enfermera llamó el nombre de Sara pidiéndole ayuda con un paciente. Sara levantó un dedo pidiendo un minuto. «¿Podemos hablar?», le preguntó a William. «Cuando termine mi turno. Salgo a las 3. Estaré aquí». Sara pasó el resto del turno distraída preguntándose qué iba a decirle. 3 horas después encontró a William aún allí sentado en la sala de espera, leyendo una revista médica. «Hay una buena cafetería a 2 cuadras de aquí», dijo Sara si le interesa. Caminaron en silencio. La cafetería era pequeña y local. Nada que ver con la cadena del campus. Hicieron el pedido y se sentaron en una mesa en la esquina. «He estado pensando en lo que dijo en el metro», comenzó Sara. «Sobre que la beca no es caridad. Sobre que me la gané. Y estoy empezando a creer que tenía razón. No porque quiera creerlo, sino porque la alternativa es rendirme. Y he trabajado demasiado duro como para rendirme ahora. Eso es bueno. Me alegra. Pero quiero que entienda algo. Esta beca cambió mi vida. Ahora puedo dormir. Puedo comer. Puedo ser de verdad la estudiante que soy capaz de ser. Y por eso estoy agradecida». Hizo una pausa. Pero también me hizo sentir rabia. ¿Por qué? Porque no debería haberla necesitado. El sistema no debería estar diseñado para que estudiantes con talento tengan que trabajar 30 horas a la semana solo para sobrevivir.
El sistema no debería favorecer a personas que nacieron con ventajas. Tienes toda la razón. Lo sé, y esto es lo que he decidido. Cuando sea médica, no solo voy a devolver el dinero de la beca, voy a luchar por cambiar el sistema. Voy a trabajar en clínicas como esta, brindando atención a personas que no pueden pagarla. Voy a defender políticas que hagan la educación accesible. Voy a usar lo que usted me dio para crear oportunidades para otros. William sonrió y era una sonrisa genuina. Eso es exactamente lo que mi padre esperaba que ocurriera, no solo con su beca, sino con todo lo que hizo. Creía que ayudar a una sola persona podía crear ondas que se extendieran mucho más allá de lo que cualquiera pudiera ver. Cuénteme sobre él, dijo Sara. Sobre su padre. William le habló de Robert Harrison trabajando en la fábrica de neumáticos durante 42 años, de su amor por la química y su sueño de enseñar, de la beca de $5,000 que había creado con todos los ahorros de su vida. Después de que murió me hice cargo de la beca, dijo William, y la amplié. Durante 42 años ha enviado a un estudiante por año de mi ciudad natal a la universidad. Nunca conocí a ninguno de ellos. Solo firmaba los cheques y dejaba que mis contadores se encargaran de todo. Pero eso cambió. Conocerte lo cambió todo. Me recordaste que la beca de mi padre no trataba solo de dinero. Trataba de ver a las personas que necesitaban ayuda y elegir dársela. De crear oportunidades para que la gente pudiera convertirse en lo que estaba destinada a ser. Así que creó la beca de premedicina, ¿sí? Y también empecé a involucrarme más con el fondo original de mi padre. He estado contactando a antiguos beneficiarios, conociendo sus vidas, entendiendo lo que esa oportunidad significó para ellos. Eso debió de ser humillante. Lo fue. 42 personas que se convirtieron en maestros, enfermeros y trabajadores sociales. Personas que tomaron la oportunidad que mi padre creó y la usaron para ayudar a otros. Mi padre murió con $5,000 en ahorros, pero su legado ha tocado cientos de vidas a través de lo que esas 42 personas han hecho. Sara pensó en ello. ¿Y cuál va a ser su legado? Aún no lo sé, pero estoy intentando averiguarlo. Intentando usar el tiempo que me queda para crear algo que importe más que los edificios que he construido. Hablaron durante más de una hora sobre medicina y bienes raíces, sobre la manera en que la ciudad estaba cambiando, sobre políticas de salud y vivienda asequible, y sobre la responsabilidad que tenían las personas ricas con la sociedad. Recibí una carta de mi hija la semana pasada, dijo William. Elizabeth, la que quería ser profesora, con la que no hablé durante 11 años. Sí, respondió a una carta que le escribí. Está dispuesta a verme. Quiere que conozca a su esposo y a mis nietos. Sara sintió una alegría genuina por él. William, eso es maravilloso. Estoy aterrorizado, admitió. No sé cómo ser abuelo. Apenas logré ser padre y me he perdido gran parte de sus vidas. Pero lo estás intentando ahora. Eso es lo que importa. ¿De verdad? ¿Se puede compensar 11 años de terquedad y orgullo? No lo sé. Pero no intentarlo garantiza que no puedas. Intentarlo al menos te da una oportunidad. William sonrió. ¿Cuándo te volviste tan sabia, no soy sabia? Dijo Sara. Solo soy una estudiante universitaria de 20 años intentando sobrevivir, y si tengo suerte hacer algo bueno por el camino. Eso es sabiduría, Sara. Sabiduría de verdad. Se despidieron mientras el sol se ponía pintando el cielo de Austin, con tonos de naranja y rosa. Sara se sentía más ligera de lo que se había sentido en meses. No solo por la beca, sino porque empezaba a comprender algo. Aceptar ayuda no disminuía tus logros. Reconocer una necesidad no te hacía débil. Y a veces lo más importante que podías hacer era permitir que alguien te ayudara para que algún día tú pudieras ayudar a otros. Las ondas se expandían a partir de decisiones que no siempre podías ver venir. Sara llegó a casa y llamó a Marcus. ¿Cómo fue tu partido? Hoy ganamos. El entrenador dice que había ojeadores de Texas State mirando. Eso es increíble, Marcus. Estoy muy orgullosa de ti. Nada de esto sería posible sin ti, hermana.
sin el dinero que envías, sin que creas en mí. Lo estamos haciendo juntos. Eso es lo que hace la familia. Después de colgar Sara, se sentó en su colchón en el suelo de la sala y pensó en la cadena de acontecimientos que la había llevado hasta allí. Su madre trabajando hasta morir, pero enseñándole a Sara sobre la bondad. Sara cediendo su asiento a un extraño en el metro. Ese extraño creando una beca que cambió su vida. Sara ayudando ahora a Marcus, quien ayudaría a otros. Algún día la onda se expandiría tocando vidas de maneras que nunca podrías mapear ni medir del todo. Esa noche Sara volvió a soñar con su madre. En el sueño Linda Mitchell era joven antes de que los años de trabajo duro la desgastaran. Sonreía y decía, así es como se supone que debe funcionar cariño. Nos levantamos unos a otros. Así es como todos ascendemos. Sara despertó con lágrimas en el rostro y esperanza en el corazón. La sala de reuniones de la Fundación Austin Community zumbaba con conversaciones en voz baja. Sara se detuvo en la entrada abrumada por lo que veía. Más de 50 personas de distintas generaciones, todas conectadas por un mismo hilo de generosidad, que llevaba más de 4 décadas tejiéndose. Los beneficiarios más jóvenes se agrupaban cerca de la mesa de refrigerios, con una energía nerviosa que le resultaba familiar a Sara. Los mayores, una mujer que debía rondar los 60, se mantenían con la tranquila confianza de alguien que había recorrido ese camino hace mucho tiempo y había encontrado su rumbo. William Harrison estaba al frente de la sala. Habían pasado 2 años desde su primer encuentro y se veía diferente ahora, más viejo de cuerpo, pero de algún modo más ligero de espíritu, como si hubiera dejado atrás una carga que había llevado demasiado tiempo. A su lado estaba una mujer de poco más de 40 años con ojos amables y un parecido inconfundible con las fotografías que Sara había visto de Robert Harrison. 2 niños se mantenían cerca de ella, mirando a la multitud con los ojos muy abiertos. «Quiero presentarles a mi hija Elizabeth», dijo William. «Es profesora de química en El Paso. Me recuerda cada día lo que mi padre estaba tratando de construir». Sara observó la escena con un nudo en el pecho. William había mencionado una vez de pasada a su hija distanciada. El dolor en su voz había sido evidente incluso a través de la cuidadosa neutralidad de sus palabras. «Durante 42 años la beca de mi padre ha apoyado a estudiantes», continuó William. «He pasado la mayor parte de mi vida construyendo cosas, edificios, empresas, riqueza. Pero al estar aquí mirando a todos ustedes, me doy cuenta de que las únicas cosas que he construido que realmente importan son las oportunidades representadas en esta sala». Su voz se quebró por la emoción. «Mi padre murió a los 64 años trabajando en un empleo que odiaba para que su familia pudiera sobrevivir. Dejó $5,000 para una beca porque creía que la educación podía cambiar vidas. Al mirar a su alrededor y ver a todos los maestros, enfermeros, médicos y trabajadores sociales en los que se han convertido, veo su legado multiplicado más allá de cualquier cosa que él hubiera podido imaginar». Una joven levantó la mano. ¿Qué lo hizo decidir ampliar el programa después de tantos años? Los ojos de William encontraron a Sara entre la multitud. «Conocí a alguien que me recordó lo que mi padre estaba tratando de enseñarme. Ella me mostró que la bondad tiene ondas que no siempre podemos ver. Y me hizo querer ser mejor de lo que había sido». Sara sintió que el calor le subía a las mejillas cuando varias personas se giraron para mirarla. Después del programa formal, Sara se encontró conversando con una mujer elegante que se presentó como la doctora Patricia Morrison, decana de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas. «Tú eres Sara Mitchell, una de las becarias Harrison de este año que ingresan a medicina». «Sí, señora. Quería presentarme como es debido. Yo también soy becaria Harrison del programa original». «Promoción de 1984», dijo la tercera estudiante en recibir la beca. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. «Hace 41 años. He pasado toda mi carrera intentando devolver lo que recibí. El padre del señor Harrison me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Yo era una estudiante universitaria de primera generación de Midland. Mi padre trabajaba en la fábrica de neumáticos con Robert Harrison.
La sonrisa de la doctora Morrison contenía décadas de recuerdos. Sin esa beca nunca me habría convertido en médica. Y he dedicado mi carrera a ayudar a otros estudiantes que me recuerdan a quien yo fui. ¿Por eso está en el comité de admisiones?, preguntó Sara. Sí. Y por eso defendí tu admisión. Tu solicitud era sobresaliente. Pero también vi algo de mí en tu historia. Hizo una pausa. No me lo agradezcas. Solo haz lo que yo hice. Conviértete en el tipo de médica que recuerda de dónde viene, que ayuda a la siguiente generación de estudiantes que lo necesitan. Más tarde Sara encontró a William de pie junto a la ventana, observando cómo el atardecer pintaba el horizonte de Austin en tonos ámbar y rosa. Fue realmente impresionante, dijo en voz baja, ver a todas las personas a las que ha ayudado la beca de su padre. 42 años de estudiantes a los que nunca conocí, nunca supe nunca. Entendí su impacto hasta hace poco, respondió él. Se giró hacia ella. La doctora Morrison te habló de haber defendido tu admisión. Sí lo hizo. ¿Ves las ondas? Mi padre ayudó a la doctora Morrison en 1984. Ella se convirtió en decana de estudiantes. Ahora te está ayudando a ti. ¿A quién ayudarás tú? A todos los que pueda. Sara respiró hondo. William, quiero estar en el consejo de la Fundación Harrison, cuando termine la carrera de medicina. Cuando ya esté establecida como doctora, quiero ayudar a decidir quién recibe las becas. Quiero ser parte de continuar lo que su padre comenzó. La expresión de William cambió a algo que Sara no supo nombrar del todo. ¿Alivio? ¿Esperanza? Esperaba que dijeras eso, respondió, ¿por qué? He estado reestructurando la fundación. En lugar de que mi familia controle todo, estoy transfiriendo el control a un consejo formado íntegramente por antiguos beneficiarios de las becas. Personas que entienden lo que significa luchar. Personas que saben cómo se ve la ayuda de verdad. Sara sintió que algo se expandía en su pecho. Les está dando el control a nosotros. Ustedes son quienes saben qué importa. Yo solo soy la persona que resulta tener el dinero. La sabiduría, la comprensión, la visión de lo que debe ser la fundación, vendrán de personas como tú. Elizabeth se unió a ellos con sus hijos, siguiéndola de cerca. Tras unas breves presentaciones, los niños tiraron de la manga de William. «Abuelo, ¿puedes venir a visitarnos pronto?», preguntó la niña Emma. «Prometiste que vendrías a ver mi proyecto de ciencias. Estaré allí el próximo fin de semana», prometió William. «Quiero que me cuentes todo sobre tu experimento de química». Cuando se marcharon, William y Sara se quedaron de pie en la sala que comenzaba a vaciarse. «Tienes una familia preciosa», dijo Sara. «Casi la pierdo. 11 años de terquedad y orgullo casi me cuestan lo único que realmente importa», hizo una pausa. «Gracias, Sara, por haberme cedido tu asiento aquel día. Por recordarme lo que había olvidado. Has creado algo increíble. 10 estudiantes al año recibiendo apoyo total. Ahora 20. Eso va a cambiar vidas. 20 es solo el comienzo. El año que viene, añadiremos becas para hijos de trabajadores de servicios, conserjes, limpiadores, personal de cafetería, personas como tu madre que mantienen el mundo en marcha mientras permanecen completamente invisibles». A Sara se le cortó la respiración. «Habla en serio completamente. Tu madre pasó 30 años limpiando casas. Sus hijos merecen oportunidades. Y quiero que me ayudes a diseñar el programa. ¿Qué criterios importan? ¿Qué apoyo necesitan realmente los estudiantes?». Sara asintió, incapaz de hablar por la opresión en la garganta. Permanecieron juntos mientras el sol se ponía sobre Austin, viendo cómo la ciudad se transformaba del día a la noche. «Empiezo la facultad de medicina en agosto», dijo Sara. 4 años de estudio y luego la residencia. Va a ser duro. Has manejado cosas más duras. ¿De verdad?, preguntó ella. Los últimos 2 años han sido los más fáciles de mi vida. Gracias a la beca he tenido tiempo para aprender de verdad en lugar de solo sobrevivir. ¿Y si no puedo manejarlo cuando vuelva a ponerse difícil? Lo manejarás igual que manejaste todo antes, trabajando duro y negándote a rendirte. Y esta vez tendrás apoyo.
Sara pensó en su madre en los años de lucha que terminaron en el suelo de la cocina de un extraño, en el peso que Linda Mitchell había cargado sola. Mi mamá solía decir que tenía que ser fuerte por Marcus y por mí, que no podía mostrar debilidad porque entonces sabríamos lo mal que estaban las cosas. Eso debió de ser muy solitario. Lo fue. Murió sola. Murió porque era demasiado orgullosa o demasiado temerosa para pedir ayuda. Las lágrimas corrían por el rostro de Sara. Yo no voy a hacer eso. Voy a pedir ayuda cuando la necesite. Y algún día, cuando sea médica, me aseguraré de que otras personas sepan que tampoco tienen que cargarlo todo solas. William puso una mano sobre su hombro. Ese es el verdadero legado. No los edificios ni el dinero, sino la comprensión de que todos estamos conectados, de que ayudarnos unos a otros no es debilidad, sino sabiduría. Salieron juntos a la cálida noche de Austin. Al día siguiente, Sara volvería a prepararse para la facultad de medicina. Pero esa noche, Sara sintió algo que no había sentido en 2 años. No solo esperanza, sino certeza. La certeza de que iba a lograrlo. La certeza de que el sacrificio de su madre no había sido en vano. La certeza de que las ondas de un pequeño acto de bondad se habían extendido más lejos de lo que nadie podría haber imaginado. La clínica gratuita del este de Austin se había transformado. 7 años habían cambiado no solo el edificio, ahora con 2 pisos, 18 consultorios, una farmacia completa, consultorio dental y servicios de salud mental, sino también a la mujer que recorría sus pasillos. La doctora Sara Mitchell, a los 29 años, se movía de manera muy distinta a la estudiante universitaria exhausta, que un día había cedido su asiento en el metro. Caminaba con la confianza serena de quien había sobrevivido a sus miedos y había encontrado un propósito al otro lado. La clínica había sido renombrada como Clínica Conmemorativa Robert y Linda Harrison, en honor tanto al hombre que lo inició todo con $5,000 como a la mujer que murió demasiado joven en el suelo de la cocina de un desconocido. Sara estaba en su despacho revisando la agenda de pacientes de la mañana, cuando la recepcionista apareció en la puerta. «Doctora Mitchell, hay alguien que pregunta específicamente por usted en la sala de espera». La joven se parecía exactamente a como Sara se veía 9 años antes. Piel oscura, ojos cansados, un abrigo gastado, una mochila con parches cosidos sobre roturas. Las señales visibles de alguien que luchaba por sobrevivir mientras intentaba salir adelante. «Doctora Mitchell, soy Alicia Rodríguez, una de las becarias Harrison Premedicina en ASC». Sara sintió cómo el tiempo se plegaba sobre sí mismo. «Encantada de conocerte, Alicia». «¿En qué puedo ayudarte?». Quería darle las gracias en persona. «La beca está cambiando mi vida. Ahora puedo respirar de verdad. He reducido mis horas de trabajo. Puedo dormir. Puedo estudiar sin preocuparme constantemente por el alquiler». Sara recordó esa sensación, el alivio abrumador, la posibilidad de respirar por fin. «Yo estuve en tu lugar hace 9 años. Fui la primera beneficiaria del programa de premedicina». Los ojos de Alicia se abrieron de par en par. «Usted fue becaria, Harrison, lo fui. Y quiero que sepas algo, vas a lograrlo. Sé que ahora mismo se siente abrumador. Sé que probablemente sigues estresada y cansada preguntándote si de verdad puedes con todo esto. Pero puedes. Y lo harás. ¿Cómo lo sabe? Porque eres lo suficientemente inteligente como para haber entrado al programa. Porque eres lo bastante decidida como para trabajar mientras estudias química. Porque te importó lo suficiente como para venir aquí a dar las gracias en persona. Eso me dice que tienes lo necesario». Los ojos de Alicia se llenaron de lágrimas. ¿Alguna vez deja de sentirse como si estuvieras a un solo error de perderlo todo? Sara lo pensó con cuidado. Lleva tiempo. El miedo no desaparece de inmediato, pero mejora. Aprendes a confiar en que tienes apoyo. Aprendes que pedir ayuda no es debilidad. Y con el tiempo te das cuenta de que has construido algo sólido que nadie puede arrebatarte. Hablaron durante 20 minutos. Sara compartió lo que había aprendido sobre la facultad de medicina, sobre equilibrar el estudio con el autocuidado, sobre sobrevivir al MCAT. Le dio su número de teléfono a Alicia
y le dijo que la llamara cuando lo necesitara. Cuando Alicia se fue, Sara se quedó sentada en su despacho con el teléfono en la mano. Llamó a William. Acabo de conocer a una de las nuevas becarias Harrison, Alicia Rodríguez. Vino a la clínica para dar las gracias. ¿Cómo está? Me recuerda a mí hace 9 años. Exhausta pero decidida. Asustada pero con esperanza. Cargando un peso que no debería tener que cargar, pero haciéndolo de todos modos. Y la ayudarás como yo intenté ayudarte a ti. Lo haré porque usted me mostró que así es como funciona. Nos levantamos unos a otros. Pasamos hacia adelante la ayuda que recibimos. Sara hizo una pausa. La doctora Morrison llamó ayer. Va a dejar el cargo de presidenta del consejo de la fundación el año que viene. Quiere que yo tome su lugar, lo sé. Me preguntó qué opinaba. Le dije que estabas lista, solo tengo 29 años. Yo tenía 31 cuando me hice cargo de la beca de mi padre. La edad no importa, Sara. Importa la visión, importa la comprensión. Y tú tienes ambas. Sara pensó en su madre, en Linda Mitchell, que había muerto a los 51 años, sin ver lo que su sacrificio crearía. Pensó en los cientos de estudiantes cuyas vidas serían moldeadas por decisiones que ella ayudaría a tomar. Lo haré, dijo. Presidiré el consejo por mi madre, por su padre, por cada estudiante que venga después de nosotros. Ambos estarían orgullosos de ti. Yo lo estoy. La llamada de Elizabeth Harrison llegó 2 semanas después, inesperada y extrañamente nerviosa. Sara, espero que no te moleste que haya conseguido tu número a través de papá. Por supuesto que no. Todo está bien. Sí, pero quería hablar contigo de algo. Emma, mi hija, va a postularse el próximo año a la beca Harrison de premedicina. Ahora está en ACC, en el programa de premedicina, y aunque podemos pagar su matrícula, quiere ganárselo por sí misma. Quiere ser parte de este legado. Sara sintió como la emoción le subía a la garganta. Eso es increíble. Le dije que quizá no la obtendría, que la selección es competitiva y que no dan preferencia a la familia, pero ella dijo que no quería ningún trato especial. Dijo que si iba a ser médica, quería hacerlo de la manera en que lo habría hecho el bisabuelo Robert ganándoselo. Suena extraordinaria. Lo es. Y quería darte las gracias, Sara, por recordarle a mi padre lo que importaba, por ayudarlo a encontrar el camino de regreso a nosotros. Tuve 11 años con mi papá que nunca creí que tendría. Emma y James tienen un abuelo que va a sus ferias de ciencias y a sus partidos de fútbol. Eso es gracias a ti. Es porque tu padre decidió cambiar. Eligió cambiar porque tú le mostraste que era posible. Después de colgar, Sara se quedó pensando en esas palabras. Pensó en las cadenas de conexión, el sacrificio de su madre, la decisión de Sara de ceder su asiento, la determinación de William de crear oportunidades, la disposición de Elizabeth a perdonar la voluntad de Emma, de honrar el legado de su bisabuelo. Todo conectado, todo extendiéndose en ondas que nadie podría haber previsto. Esa noche, durante la cena con Marcus, ahora profesor de educación física en Houston, trabajando con jóvenes en riesgo, Sara sintió el peso de lo que estaban construyendo. He estado pensando en iniciar un programa en mi escuela, dijo Marcus. Mentorías después de clase para chicos de familias de bajos ingresos, ayudarlos con las tareas, enseñarles habilidades para la vida, mostrarles que la universidad es posible. La Fundación Harrison, dijo Sara de inmediato. Podríamos crear un programa específico para eso. Tú podrías ayudar a diseñarlo. Marcus la miró incrédulo. ¿Hablas en serio? Tú sabes lo que estos chicos necesitan porque tú fuiste uno de ellos. La fundación debería aprender de personas como tú. Hablaron hasta tarde planificando. Era exactamente lo que su madre habría querido que sus hijos usaran su educación y sus recursos para ayudar a que los hijos de otros tuvieran mejores oportunidades. La llamada llegó en una fría mañana de diciembre. Sara, soy Elizabeth. Es papá. Tuvo otro derrame. Los médicos dicen que esta vez es grave. Sara encontró a William en una habitación privada del hospital, pequeño y frágil en la cama. Elizabeth estaba a su lado sosteniéndole la mano. Emma y James también estaban allí con los ojos enrojecidos de tanto llorar.
Sara, dijo William al verla con la voz débil, las palabras ligeramente arrastradas. ¿Viniste claro que vine? Sara acercó una silla. ¿Cómo te sientes cansado? Muy cansado. Sonrió apenas agradecido. He tenido una buena vida, mejor de la que merecía. No digas eso, es verdad. Perdí 50 años persiguiendo las cosas equivocadas, pero acerté los últimos 9 gracias a ti. Las lágrimas corrían por el rostro de Sara. Has apoyado a estudiantes durante 43 años. Te reconectaste con tu familia. Cambiaste cientos de vidas porque recordaste lo que importaba. Su apretón de mano era débil. Prométeme algo. Mantén la fundación fiel a lo que mi padre empezó. No dejes que se convierta en otra operación de escribir cheques. Hazlo personal. Hazlo real. Asegúrate de que cada estudiante sepa que alguien cree en él. Lo prometo. Y Sara, cuídate. No te trabajes hasta la muerte como hizo tu madre. No esperes hasta los 80 para darte cuenta de que las relaciones importan más que los logros. No lo haré. Te lo prometo. William cerró los ojos. Estoy muy orgulloso de ti. De la médica en la que te has convertido. De la persona que siempre has sido. Sara se quedó durante horas. Elizabeth y los niños también. Contaron historias sobre Robert Harrison, sobre Linda Mitchell, sobre el legado que los conectaba a todos. William murió 3 días después en paz, rodeado de su familia. Su funeral reunió a cientos de directores ejecutivos y políticos, pero también a enfermeras, maestros y trabajadores sociales. Personas de todos los niveles de la sociedad, unidas por la transformación silenciosa de su vida. Sara se colocó frente al atril y miró a la multitud. Vio a jóvenes becarios Harrison juntos cerca del fondo. Vio a su hermano en la primera fila. Vio a antiguos beneficiarios de la beca de distintas décadas. William Harrison pasó los primeros 73 años de su vida construyendo un imperio comenzó. Y pasó los últimos 9 construyendo algo mejor, un legado que lo sobrevivirá. Su voz se tensó. Hace 9 años le cedí a William mi asiento en un tren del metro. Estaba agotada, necesitaba ese asiento, pero vi a alguien que parecía más cansado de lo que yo me sentía, y elegí la bondad en lugar de la comodidad. Esa pequeña elección cambió la vida de ambos. Le recordó a William lo que su padre le había enseñado, que ayudar a las personas no se trata de reconocimiento ni de retorno de inversión. Se trata de ver a alguien que necesita apoyo y elegir dárselo. Habló de su padre, que había trabajado en una fábrica de neumáticos durante 42 años y había ahorrado $5,000 para una sola beca. Una oportunidad. Ese único acto creció hasta convertirse en una fundación que apoyaba a más de 120 estudiantes cada año. Miles de vidas tocadas. Eso, dijo Sara en voz baja, es el legado. No los edificios ni las cuentas bancarias, sino las vidas que tocamos. Las oportunidades que creamos. La cadena de bondad que continúa mucho después de que ya no estamos. Después del funeral, el consejo de la fundación se reunió. Sara fue elegida presidenta. Su primera decisión fue establecer la beca Legado William Harrison, destinada a apoyar a estudiantes que siguieran carreras en educación y salud, especialmente a aquellos que habían enfrentado dificultades. Entre los primeros beneficiarios estaba su nieta, que la obtuvo únicamente por mérito. 2 años después, Sara estaba sentada en su despacho en la clínica conmemorativa Robert y Linda Harrison, revisando solicitudes de becas, todavía su parte favorita del trabajo. Una solicitud la dejó helada. Michael Torres, 20 años, estudiante de 2º año en un colegio comunitario premedicina, trabajando 35 horas a la semana como conserje estudiante de primera generación. Su padre había trabajado en una fábrica de neumáticos. Su madre limpiaba casas. Las manos de Sara temblaron mientras leía su ensayo. Escribía sobre padres cuyo trabajo era invisible pero esencial. Un padre cuyos pulmones habían sido dañados por productos químicos, pero que aún así ayudaba con la tarea de química. Una madre cuyas manos se agrietaban por la limpieza, pero que siempre encontraba tiempo para ayudar a otros.
Escribía que el éxito no se medía por el dinero, sino por cuántas personas ayudabas. Sara llamó de inmediato a su colega. Lo encontré, dijo. El siguiente. Esa misma tarde llamó a Michael. Él contestó con cautela, preparándose para malas noticias. En lugar de eso, ella le dijo que había sido seleccionado para la beca Premed Harrison, matrícula completa libros y apoyo para gastos de vida durante 4 años. Hubo silencio, luego un sonido bajo y entrecortado. Yo fui la primera beneficiaria, le dijo Sara. Sé lo que estás cargando y te prometo que lo vas a lograr. Después de colgar, Sara lloró sola en su despacho por Michael, por sus padres, por su propia madre, y por la cadena que los conectaba a todos. Esa noche tomó el metro para volver a casa. Podía permitirse conducir ahora, pero prefería el tren. Le recordaba de dónde venía. En una parada, una mujer mayor subió lentamente con un uniforme de limpieza bajo un abrigo gastado. Sus manos estaban enrojecidas por los químicos. Le costaba mantenerse de pie mientras el tren avanzaba. Sara miró su asiento. Estaba cansada. Había pasado todo el día de pie. Se levantó. Por favor, dijo, siéntese. La mujer le dio las gracias y se sentó. Al otro lado del vagón, un adolescente observaba. Momentos después, cuando subió una mujer embarazada, él se levantó y le ofreció su asiento. Sara sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Las ondas seguían expandiéndose. Aún se expandían. Bajó en su parada y caminó a casa. Al día siguiente, vería pacientes, revisaría solicitudes, crearía nuevos programas. Pero esa noche se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Hice que valiera la pena, mamá susurró. Y en el silencio supo que las ondas seguirían moviéndose mucho más allá de todo lo que ella pudiera llegar a ver.